Moderación por ser parte de la comisión organizadora de este curso. Hemos hablado con nuestro moderador y está en camino. En esta ciudad cada vez más caótica, asumo que el camino es indefinido. Me da gusto presentarlo a Miguel Reyes, amigo cardiólogo del Hospital Nacional Edgardo Rebolatti Martins y de la Clínica Angloamericana, en el tópico que corresponde a compromisos de la hipertensión arterial y condiciones asociadas o en su defecto con situaciones de daño asociado. Él va a hablar sobre hipertensión arterial y cardiopatía coronaria isquémica y por favor, además hay que recalcar que Miguel fue coordinador de los registros de infarto de miocardio de la Sociedad Peruana de Cardiología, como se sabe, el RENIMA 1 y RENIMA 2. Bien, buenos días. Gracias Armando por la presentación. Bueno, un poco también la idea de repente es empezar el curso lo más puntual posible en la idea del respeto a ustedes, aunque estemos pocos, pero la idea es que vayamos centrando jurisprudencia. En todas las partes del mundo, excepto América Latina, las charlas empiezan siempre a la hora programada. Bien, agradezco a la Sociedad Peruana de Hipertensión Arterial por la invitación a participar de este evento. Se me ha encargado hoy día hablar de hipertensión y enfermedad coronaria y entonces vamos a hacer una pequeña introducción al respecto. Un poquito oscuro por aquí. Ok, en el mundo nosotros sabemos que más o menos un cuarto de la población adulta, sobre todo en los Estados Unidos, son hipertensos. Pero como siempre las críticas van a ver más allá de por qué siempre referimos a literatura extranjera, nosotros también tenemos más o menos una prevalencia de hipertensión que se hizo a través de los estudios Tornasol, ambos estudios Tornasol realizados por la Sociedad Peruana de Cardiología. Y tenemos ahí una prevalencia de hipertensión arterial en el Tornasol 1 de casi 24%, que aumentó hacia el Tornasol 2 de 27%, que en promedio más o menos estamos prácticamente igual a la estadística norteamericana. Pero la hipertensión arterial, si bien es un factor de riesgo muy importante, de los más importantes para riesgo cardiovascular, nosotros tenemos también que hay otros factores de riesgo, como podemos ver aquí. Tenemos diabetes, que todos conocemos, dislipidemia, tabaquismo, sobrepeso u obesidad, sobre 30 de índice de masa corporal ya es obesidad, sedentarismo, microalbuminuria o depuración de creatinina baja, hombres mayores de 55 años, mujeres mayores de 65 años, e historia familiar de infarto al miocardio en hombres jóvenes por debajo de 55 y en mujeres también jóvenes por debajo de 65, y además del creciente auge del síndrome metabólico. Bien, de tal manera que hay una fuerte interacción entonces entre todos estos factores de riesgo que hemos mencionado. La hipertensión arterial, como ya dije, es el más importante y tiene el mayor riesgo atribuible que incluso sobre los otros factores de riesgo. No debemos ver a la hipertensión arterial como problema aislado, sino como parte de una interacción compleja de todos estos factores de riesgo que hemos presentado y se debe ser más agresivo en el control de la hipertensión arterial. Ya desde los años 60, en que se crea el estudio Framingham, nosotros vemos que la hipertensión arterial es un importante predictor de riesgo cardiovascular, como ustedes podemos revisar aquí, tanto en hombres como en mujeres, y da una puntuación importante que nos lleva luego a tener una escala estimada del riesgo de acuerdo a la puntuación. Ustedes pueden revisar esta tablita siempre bastante práctica, mirar la puntuación y estimar a 10 años cuál es el riesgo de tener un evento isquémico fundamentalmente coronario. Debemos recordar también que el riesgo de mortalidad cardiovascular duplica por cada 20 milímetros de mercurio que se incrementa la presión arterial sistólica o por cada 10 que se incrementa la presión diastólica. Ustedes ven aquí abajo que 11,7, el hecho de tener 11,7 empieza a marcar más o menos el límite sobre el cual un 13,8 o un 135,85 duplica el riesgo de mortalidad cardiovascular y se va incrementando conforme nuestras presiones arteriales van también subiendo. De tal manera
que entonces esta es una de las razones importantes del por qué debemos tratar la hipertensión arterial. Quizás porque es la prioridad que causa más enfermedad cardiovascular, fundamentalmente está más asociado a ACV e infarto al corazón, y es el más grande asesino del mundo, el asesino silencioso. Aquí nosotros podemos apreciar que por cada 10 milímetros de mercurio que logramos controlar la presión arterial sistólica o por cada 5 de la presión arterial diastólica, vamos a disminuir la muerte por enfermedad coronaria en más o menos 40 a 50% y el riesgo de muerte por ACV en un 50 a 60%. Ok. Pero entonces, revisando la literatura, encontramos que hay guías justamente relacionadas al tema que nos compete hoy día, tratamiento de la hipertensión en pacientes con enfermedad coronaria. Y es así que American College of Cardiology, American Heart Association y la Sociedad Americana de Hipertensión publican unas guías en el año 2015 donde dan algunos lineamientos de cómo es que nosotros debemos afrontar a este grupo de pacientes. Ahí está la referencia para los que desean investigar más del tema. Y en este punto vamos a tratar nosotros cuál es la historia de las nuevas recomendaciones, cuál es la relación entre edad y enfermedad coronaria, cuáles son los límites de presión de las nuevas guías, qué recomiendan las guías más allá de la terapia farmacológica y cómo cree que se puedan aplicar las nuevas guías en la práctica clínica. Revisando un poco la historia previa al 2015, encontramos que el JNC8 fue una revisión, una actualización muy pequeña que salió un poco tarde y que es una cosa muy sencilla que a todos nos gusta leer porque es rápida de leer, pero es incompleto. No aborda el tratamiento óptimo de la hipertensión arterial en pacientes con enfermedad coronaria. Hacia el año 2007, previamente al JNC8, fue más amplia, hubo un acuerdo científico más amplio y con prevención primaria que sirvió para que la del 2015 sea como una actualización de lo que vamos a revisar esta mañana. ¿Cuál es la relación entre edad y enfermedad coronaria? Ya sabemos que la hipertensión arterial es el principal factor de riesgo para infarto del miocardio y ACV en todo grupo de edad y su prevalencia es directamente proporcional a la edad de la población. Para los menores de 50 años, la presión arterial diastólica es el principal predictor de riesgo de enfermedad coronaria, mientras que la presión arterial sistólica lo es para aquellos que pasan los 60 años. Sin embargo, también hay que preguntarse qué tan bajo podemos controlar la presión arterial, qué tan bueno es tenerla bastante baja. Las recomendaciones iniciales nos llevan a que nosotros debemos centrarnos en tener cifras menores a 140-90 para prevención secundaria de eventos cardiovasculares en pacientes hipertensos y que además tengan enfermedad coronaria. Cifras más bajas, por debajo de 130-80, pueden ser apropiadas en algunos individuos con enfermedad coronaria, infarto previo, ACV o TIA, o equivalentes de riesgo de enfermedad coronaria, como son la enfermedad carotidia, la enfermedad arterial periférica, el aneurisma de aorta abdominal. Hasta aquí hemos ido mirando puntos claves y fundamentos para tener un tratamiento óptimo de la hipertensión arterial. Ya sabemos que hay un continuo incremento del riesgo cardiovascular en el progresivo incremento de la presión arterial. Ya sabemos que el riesgo cardiovascular se asocia más con la presión arterial diastólica en gente joven y con la presión sistólica en gente mayor. Y la controversia existente sobre el fenómeno de la curva J. Curva J que nos va a decir, o por lo menos tener cuidado hasta dónde tenemos que bajar nosotros la presión arterial en un paciente, sobre todo con enfermedad coronaria. Aquí vemos nosotros que más o menos el punto de corte está alrededor de 60 milímetros de mercurio de presión diastólica, sobre el cual, o debajo del cual, mejor dicho, empieza nuevamente a aumentar nuestro riesgo cardiovascular. En pacientes entonces con presión arterial diastólica elevada y enfermedad coronaria con evidencia de isquemia, la presión diastólica debe ser disminuida gradualmente y se recomienda tener cuidado al disminuir esta presión por debajo de 60. En cualquier paciente con diabetes o en pacientes también mayores de 60 años. En pacientes hipertensos mayores con presión de pulso amplia, al disminuir la presión sistólica, que es la que más predomina en este grupo etario, se puede bajar mucho la presión arterial diastólica. Es decir, en el intento de yo bajar mi presión sistólica,
voy a tener también disminución de la presión diastólica que puede pasar inadvertida. Y como ya vimos, si la bajamos mucho, vamos a tener mayor riesgo cardiovascular. Esto debe alertarnos entonces a evaluar cuidadosamente cualquier síntoma o signo adverso sospechoso de isquemia. Es decir, tenemos que estar vigilantes si nuestra presión va muy abajo, que el paciente no nos vaya a desarrollar también isquemia miocárdica por nuestra, digamos, excesivo tratamiento para la presión arterial. Recuerden que la irrigación coronaria se produce fundamentalmente en diástole y si tenemos presión diastólica baja, probablemente vamos a tener disminución de la perfusión coronaria. ¿Qué es entonces el tratamiento que vamos a revisar? ¿Qué cosa es lo que tenemos que mirar? En pacientes, vamos a dividir los pacientes en 3 grupos fundamentalmente, aquellos que tienen enfermedad coronaria crónica estable y angina estable, aquellos que desarrollan un síndrome coronario agudo y aquellos pacientes que tienen insuficiencia cardíaca de causa isquémica, que son la mayor cantidad de pacientes. Tenemos los grupos farmacológicos que todos conocemos, a la cabeza inhibidores SECA, seguidos muy de cerca por los inhibidores del receptor de angiotensina, los beta bloqueadores, calcio antagonistas, diuréticos, antagonistas de aldosterona y otros que en el camino vamos a ir revisando muy sucintamente. En pacientes con enfermedad coronaria y angina estable, entonces, los pacientes hipertensos deberían ser tratados fundamentalmente con beta bloqueadores y sobre todo si ya tienen historia de infarto previo. Agregar de repente un inhibidor de enzima convertidora de angiotensina o ARA2, nunca ambos, la asociación de ambos se ha visto que no es la mejor y sobre todo si hay historia previa de infarto. Más aún, la indicación se hace más sólida si el paciente tiene disfunción sistólica del ventrículo izquierdo, tiene diabetes mellitus o cierto grado de insuficiencia renal. Pudiéndose agregar finalmente al tratamiento, si es que las cifras continúan elevadas, algunos diuréticos de tipo tiacídico. Continuamos revisando los pacientes con enfermedad coronaria crónica y angina estable. La combinación de un beta bloqueador, inhibidor ECA o ARA2 y una tiacida debería ser considerada en ausencia de infarto previa también. Anteriormente estábamos revisando a los pacientes que tenían infarto y aquí estamos mirando los que aún no han tenido un infarto, pero que también pueden tener disfunción sistólica, pueden ser diabéticos o pueden tener cierto grado de proteinuria. Si los beta bloqueadores son contraindicados o causan efectos secundarios intolerables, se puede agregar un calcio antagonista de preferencia de tipo no dihidropiridínico, pero aquí tenemos que tener cuidado de que el paciente no vaya a tener disfunción sistólica. Si la angina y la hipertensión continúan aún sin control, se puede agregar además un calcio antagonista de tipo dihidropiridínico a una combinación de beta bloqueador, inhibidor ECA y tiacida. De preferencia, no asociar calcio antagonistas de diferentes tipos. La combinación de un beta bloqueador y un calcio antagonista no dihidropiridínico, recuerden que ambos son cronotropo negativos, hay que usarlos con mucho cuidado en pacientes con enfermedad coronaria, hipertensos, por el riesgo alto de bradicardias significativas. Si el paciente aún continúa con hipertensión y angina estable, no debemos olvidar que la meta es 140/90 y un poquito más exigente, debajo de 130/90, y se puede considerar esto sobre todo en algunos pacientes que ya han tenido otras comorbilidades como ACV previo o accidente isquémico transitorio, o como mencionamos previamente también equivalentes de enfermedad coronaria, que ya dijimos, tipo enfermedad carotidia, enfermedad arterial periférica o aneurismas de aorta. No hay contraindicaciones especiales en hipertensos para el uso de anticoagulantes o antiplaquetarios, excepto si el paciente tiene hipertensión severa no controlada. Aquí se recomienda bajar pronto la presión arterial sin demora para reducir el riesgo de hemorragia cerebral. Es importante. Todos nosotros seguramente aún tenemos la inercia de dar aspirina por arriba de los 40 años, situación que nosotros ya hemos tenido mucha controversia con los últimos reportes. Primero se dijo que no servía para mujeres y ahora estamos claros en que tampoco va a ser muy útil en prevención primaria, tampoco en hombres. En ese contexto, los que aún tienen la costumbre de usar aspirina, de preferencia hay que minimizar el uso y sobre todo si la hipertensión aún está elevada. Se describe mayor riesgo de hemorragia cerebral en este grupo de pacientes. Cambiamos ahora de rubro del paciente coronario crónico estable o con angina estable a aquel que tiene un síndrome coronario agudo.
Si no hay contraindicación, de preferencia a usar un beta bloqueador, la terapia inicial debe incluir un beta bloqueador de tipo beta 1 y preferentemente sin actividad simpático-mimética intrínseca, tipo metoprolol o isoprolol. Idealmente debe iniciarse dentro de las primeras 24 horas. En pacientes además hipertensos severos e isquémicos en curso, si nosotros contamos con esmolol que no tenemos en el medio, sobre todo endovenoso, sería una excelente decisión para poder controlar síntomas tipo hipertensión, como ya mencionamos. Estos pacientes suelen estar muchas veces taquicárdicos y también suelen controlar el ritmo cardíaco para disminuir la isquemia. Y en pacientes hemodinámicamente inestables o con falla cardíaca descompensada, el beta bloqueador debe ser postergado hasta que el paciente esté mejor compensado. Si el paciente aún permanece hipertenso, nosotros tenemos más tratamiento todavía, considerando nitratos para bajar la presión arterial o aliviar de repente la isquemia o la congestión pulmonar. Un nitrato va a caer muy bien en un paciente que está desarrollando un síndrome coronario agudo. Se puede empezar nitroglicerina sublingual o endovenoso y luego, una vez estabilizado el caso, cambiar a nitrato de acción prolongada para el continuum del tratamiento. Hay que tener cuidado con los nitratos en pacientes que tienen infarto del ventrículo derecho. Recordamos que nosotros tenemos que sospechar siempre infarto del ventrículo derecho en el paciente que tiene infarto de cara inferior, tomar siempre derivadas derechas, descartar infarto del ventrículo derecho, porque los vasodilatadores, como los nitratos, producen más hipotensión si es que el paciente cursara con la misma y pueden llevarlos a inestabilizar hemodinámicamente. Si es que el paciente es asmático severo o tiene un EPOC importante y en general cualquier otra contraindicación para usar un beta bloqueador, los calcioantagonistas no dihidropiridínicos pueden utilizarse si la isquemia está en curso, siempre y cuando, como ya dijimos, en el paciente coronario estable no haya disfunción ventricular izquierda o signos de falla cardíaca. Si persiste la angina y la presión arterial elevada con beta bloqueador, se puede agregar también calcioantagonistas de tipo dihidropiridínico, de preferencia de acción prolongada, después de un óptimo uso de un ECA o un ARA2, según sea el caso. Si es que el paciente aún no ha recibido un ECA o un ARA2, no debemos olvidarnos que este es un importante pilar del tratamiento y tenemos que agregarlo. Si el paciente ya ha tenido un infarto previo y si persiste hipertenso, se evidencia disfunción sistólica del ventrículo izquierdo o falla cardíaca o es diabético, aún más fortalece la indicación de tener una terapia con ECA o con ARA2. Para pacientes con menor riesgo, con fracción de eyección del ventrículo izquierdo preservada y que no es diabético, un ECA puede también considerarse como primera línea para control de la hipertensión arterial. Adicionalmente, los antagonistas de aldosterona están indicados para pacientes que ya reciben beta bloqueadores o inhibidores ECA postinfarto y tienen disfunción ventricular, falla cardíaca o son diabéticos. Se deben monitorizar en estos pacientes los niveles de potasio, se deben evitar en hombres que tengan creatinina mayor de 2.5 o en mujeres con creatinina mayor de 2 y siempre revisar el potasio que no pase de 5 miliequivalentes por litro. En el paciente que tenga además aún hipertensión remanente, en síndrome coronario agudo, podemos usar diuréticos, preferentemente de ASA, sobre los tiacídicos, más aún si es que el paciente tiene falla cardíaca y está descompensada, clase funcional 3 o clase funcional 4, y sobre todo los diuréticos de ASA van a ser mucho más importantes en aquellos pacientes que tengan falla renal, como depuración de creatinina muy baja, menor a 30 mililitros por minuto. Si el paciente aún permanece hipertenso, a pesar de beta bloqueador, ECA o antagonista de aldosterona, se puede agregar adicionalmente un tiacídico. Se prefiere el tiacídico, aunque el paciente pueda tener estas condiciones, porque son más potentes antihipertensivos comparados con los diuréticos de ASA. Bien, entonces, a manera de resumen, en pacientes estables se debe lograr una presión arterial menor de 140/90. Al alta ideal, la presión debe estar alrededor de 130/80 o un poquito menos, y se debe bajar la presión arterial lentamente y evitar que la presión arterial diastólica
disminuya por debajo de 60, ya que puede reducir la perfusión coronaria, como habíamos comentado previamente. Manejar factores de riesgo del paciente que estuvo con síndrome coronario agudo, controlar, como ya dijimos previamente, dislipidemia, obesidad, diabetes, tabaquismo, la sal en la dieta y ejercicios aeróbicos. Fundamentalmente, idealmente el paciente debe ir a un programa de rehabilitación cardíaca, que no solamente es rehabilitación física, sino también es rehabilitación mental, para que el paciente entienda cuál es el tratamiento en general que tiene que hacer, y el tratamiento no solamente es farmacológico, el tratamiento es dietético, el tratamiento es cambios en el estilo de vida, el tratamiento es cambio de mi pensamiento para poder saber qué cosa es lo que yo voy a hacer en el camino de la vida. Todos sabemos que nuestro paciente siempre pregunta cuando ha tenido un evento de cualquier tipo: doctor, ¿y la dieta por cuánto tiempo es? Entonces yo lo miro siempre fijamente a los ojos y mi respuesta es: la dieta es para toda la vida, y es la dieta que usted debió haber hecho siempre para no estar aquí conmigo. Ok, pasamos a un tercer grupo de pacientes que son hipertensos con insuficiencia cardíaca, pero insuficiencia cardíaca de origen isquémico. Los fármacos que mejoran el pronóstico para pacientes con insuficiencia cardíaca, con fracción de eyección reducida, generalmente también, obviamente, bajan la presión arterial. Y eso es una cosa clásica. Todos sabemos que el paciente que generalmente recibe un tratamiento cardíaco, coronario, sobre todo isquémico, va a tener siempre control, entre comillas, de presión arterial. Hay algunos que son resistentes, como ya vimos, pero la idea es que la mayoría de fármacos son hipotensores. Y los pacientes deben ser tratados preferentemente con ECA o ARA2. Deben tener un beta bloqueador, de los que aquí hemos puesto, y ya mencionamos también, o algún antagonista del receptor de aldosterona. También se usan antiacidas para el control de la presión arterial y revertir la sobrecarga de volumen y síntomas asociados. Para los pacientes con falla cardíaca severa, clase funcional 3 o 4, e insuficiencia renal severa, tasa de filtración glomerular menor de 30, se deben usar diuréticos de ASA preferentemente, pero son menos efectivos, como ya dijimos previamente, en bajar la presión arterial. Los diuréticos se deben usar juntos con un ECA o con un ARA2 y un beta bloqueador preferentemente, una vez que el paciente está compensado de la falla cardíaca. Se ha demostrado en estudios que los inhibidores ECA y los ARA2, sobre todo valsartán o candesartán, muestran beneficios equivalentes en tratamiento de insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida. Cualquiera de ellos es efectivo en controlar la presión arterial, pero no todos van a ayudarnos en controlar la falla cardíaca. Los antagonistas de receptores de aldosterona, espironolactona y eplerenone, son efectivos en falla cardíaca y deben incluirse en el régimen si hay insuficiencia cardíaca clase funcional 2 a 4 con una fracción de eyección por debajo del 40%. Uno o el otro pueden reemplazar a una tiacida en pacientes que requieran ahorrar potasio. Si el paciente tiene falla renal crónica, el indicar un ECA o un ARA2 más un antagonista del receptor de aldosterona va a hacer que nosotros tengamos posible y a veces inadvertida elevación de potasio, por lo cual tengamos que siempre pedir al paciente controles periódicos de este electrolito y ver que no hagamos hipercalemia. Recordemos que debemos evitar uso, sobre todo de estos grupos, tanto ECAs como ARA2 y los inhibidores del receptor de aldosterona, si es que el paciente tiene creatinina mayor de 2.5 en hombres o mayor de 2.0 en mujeres y potasio por arriba de 5. Espironolactona o eplerenone, este último no lo tenemos en el medio, se puede usar junto con tiacidas si es que hay hipertensión resistente. Un grupo de pacientes que nosotros no tenemos en el medio, pero que son los afroamericanos, se benefician mucho en el tratamiento de falla cardíaca cuando usamos la asociación y no por separado de isorbide con hidralazina. Es importante este medicamento agregado al régimen diurético, a los ECAs o ARA2 y un beta bloqueador. En pacientes hipertensos y con falla cardíaca con fracción de eyección preservada ahora se recomienda. Hay que ahí controlar la presión arterial sistólica y diastólica también. Hay que controlar el ritmo, sobre todo respuesta ventricular en pacientes fibriladores y aliviar la congestión pulmonar y edema periférico. Los beta bloqueadores, inhibidores ECA o ARA2 y calcio antagonistas en pacientes con fracción de eyección preservada e hipertensión arterial pueden ser efectivos en tratar y minimizar los síntomas de insuficiencia cardíaca. Si el paciente está inestable, es decir, con falla cardíaca descompensada, no se debe iniciar, sobre todo el beta bloqueador, hasta que se estabilice.
Si el paciente tiene fracción de eyección reducida, se debe evitar uso de calcio antagonistas de tipo no dihidropiridínico, igual que en los grupos previos que ya revisamos. Tampoco hay que usar clonidina, monoxidina e hidralazina sin nitrato. En este grupo de pacientes con fracción de eyección reducida se debe evitar también uso de calcio antagonistas no dihidropiridínicos. Los alfa bloqueadores como doxazosina deberían ser usados solo si no se logra el control de la presión arterial a máximas dosis toleradas. Es decir, ya hemos por lo menos usado 4 fármacos y un quinto sería agregar un alfa bloqueador. Se pueden usar antiinflamatorios con mucho cuidado, dado que los antiinflamatorios, recordemos, nos elevan la presión arterial y nos retienen agua a nivel renal, por lo tanto nos van a jugar en contra del manejo de la insuficiencia cardíaca. Igualmente que en los otros grupos, el objetivo siempre va a ser tener la presión arterial debajo de 140/90, pero se pueden considerar bajar a niveles menores de 130/80. En pacientes con presión arterial diastólica elevada y enfermedad coronaria, más insuficiencia cardíaca e isquemia miocárdica, la presión debe ser disminuida lentamente. A veces nos emocionamos y nos desesperamos por bajar una presión y estamos manejando el número y no el paciente. Muchas veces hay que recordar que la sobrecarga enérgica del momento agudo del paciente es lo que genera todo este problema y conforme el paciente se va tranquilizando, la adrenalina va mejorando y la presión va bajando sola. No tenemos que usar tanto fármaco o tanta dosis de medicamento para bajar la presión arterial. Hay que ser pacientes, hay que observar al monitor, hay que observar al paciente sobre todo y hay que ir mirando gradualmente la disminución de la presión arterial. Mucho cuidado con los pacientes ancianos. Los pacientes ancianos hipertensos con presión de pulso amplia, al disminuir la presión arterial sistólica, pueden causar también disminución de la presión diastólica, como ya dijimos, y por debajo de 60 puede ser contraproducente. Hay que chequear siempre isquemia entonces en estos pacientes si nosotros en el control periódico encontramos que la presión diastólica está muy baja. Y sobre todo en los octogenarios, hay que chequear bien que no desarrollen cambios ortostáticos, más aún si nuestra presión arterial sistólica está por debajo de 130 y la diastólica por debajo de 65. Finalmente, 2 últimas diapositivas para revisar qué es lo nuevo de lo nuevo. Bueno, esto ya no es tan nuevo porque es del año pasado, respecto al qué nos dijeron las guías del año pasado en cuanto a manejo de hipertensión arterial en el paciente isquémico estable. Pues como ustedes ven ahí, hay que bajar la presión por debajo de 130/80 con un beta bloqueador, inhibidor ECA o un receptor de angiotensina, es una indicación de clase 1. Y si uno no consigue las metas de bajar la presión y el paciente desarrolla angina de pecho, entonces hay que agregar un calcio antagonista de tipo dihidropiridínico si es que es necesario como indicación de clase 1. Y si es que no hace angina de pecho, también se puede agregar un calcio antagonista dihidropiridínico, pero tenemos más opciones. Se puede usar un diurético tiacídico o se puede usar un inhibidor del receptor de aldosterona según sea necesario. Eso es el resumen, realmente es una información sucinta que nos muestra las guías ACC-AHA del año pasado. Y las recientes guías publicadas hace poco, a fines de agosto, en Múnich, en el Europeo de Cardiología, nosotros tenemos que las recomendaciones son bastante similares. Sin embargo, aquí se enfatiza, por ejemplo, que tenemos que tener presión sistólica por debajo de 130, pero idealmente esta presión no debe bajar de 120, como indicación de clase 1, nivel de evidencia A. Y en pacientes mayores, aquellos que pasan los 65 años, nuestro objetivo de presión debe estar alrededor de 130-40 milímetros de mercurio. O sea que no tenemos que poner al paciente de 75 o 70 años en 110 o 120. Y la presión diastólica idealmente debe estar por debajo de 80, pero no debajo de 70 como indicación de tipo 1, nivel de evidencia C. En pacientes hipertensos con historia de infarto al miocardio, que están usando betabloqueadores y receptor de angiotensina, de inhibidor del receptor de angiotensina, se recomiendan estos fármacos de manera importante para el control de su hipertensión arterial. Y si el paciente tiene síntomas de tipo angina de pecho, los betabloqueadores son la cabeza de la indicación como el uso alternativo de calcio antagonistas para este grupo de pacientes. Ambas indicaciones como clase 1 y nivel de evidencia A. Bien, esto es lo que quería yo traerles esta mañana. Yo sé que hablo un poco rápido, pero el tiempo lo amerita. Espero que haya sido claro para todos y no haberlos hecho dormir un poco. Este es el hospital que me alberga todas las mañanas
y al cual tengo que salir en unos minutos para poder cumplir con mi labor asistencial. Como todos, les agradezco mucho su presencia.